Bueno, entonces buenas noches para todos. Mi nombre es Erika Benítez, pues ya hemos tenido la oportunidad de vernos en charlas anteriores. Yo soy estudiante de décimo semestre y vicepresidenta y fundadora del grupo de interés. Entonces, para esta charla, pues vamos a hablar de enfermedad pélvica inflamatoria. Nos acompaña la doctora Yaisa Castaño, que ella es una especialista en ginecología y obstetricia, trabaja en el Hospital Universitario Mayor Mederi y pues adicionalmente es una de las docentes asociadas al grupo de interés. Para comenzar, pues quiero decirles que este es un tema que nos interesa bastante, sobre todo porque es como vamos a ver ahora, puede llegar a tener un impacto muy fuerte sobre la vida sexual y reproductiva de la mujer. Entonces es importante que lo tengamos siempre en cuenta, no únicamente como ginecólogos, sino también como médicos generales. Estas fueron las referencias que utilicé para la presentación y este es el contenido que vamos a trabajar pues a lo largo de la charla. También, pues para hacerla un poco como más dinámica y para que se lleven como los puntos clave, vamos a hacer unas preguntas a lo largo de esta. Son completamente anónimas, pueden responder así no sepan nada, pueden responder. La idea es como aprender, si quieren reírse de ustedes mismos y que hagan la comparación como al final de la charla lo que aprendieron versus lo que no sabían. Entonces, pues para iniciar, vamos a hablar de definiciones y epidemiología. Vamos a ver que pues la enfermedad pélvica inflamatoria no tiene una definición como específica, tiene varias definiciones, pero a grandes rasgos vamos a ver que es una infección e inflamación polimicrobiana del tracto vaginal superior. Esto quiere decir que nos va a comprometer útero, trompas de falopia y ovarios. Esta segunda definición que ven acá va a ser la definición que nos da el CDC, que me gusta bastante porque dice que es un espectro de alteraciones inflamatorias y nos habla puntualmente de la salpingitis, endometritis y absceso tubo-ovárico y peritonitis pélvica, que ya serían pues presentaciones más severas de la enfermedad. Pero siento que es muy importante hacer esa salvedad porque puede que uno cuando esté como revisando el tema y le hablen de salpingitis y endometritis se confunda y piense que pues que lo uno excluye lo otro y realmente no, son dos cosas que van muy de la mano. Y puede que haya solo salpingitis, puede que haya solo endometritis o puede que tengamos salpingitis, endometritis y aparte de todo un absceso. Entonces quiero hacer la primera pregunta. Eh, Listo, ya les debe salir en pantalla. Entonces la primera pregunta es ¿por qué nos interesa tanto la enfermedad pélvica inflamatoria? Entonces, por sus efectos reproductivos sobre la salud sexual y reproductiva de la mujer, por su prevalencia en mujeres en edad joven, por el aumento en los costos en salud que causa o todas las anteriores. Les voy a dar unos segunditos más pues para que voten y ya revisamos la respuesta correcta. Igual lo que les decía, esto es anónimo, así que pueden votar tranquilamente. Bueno, entonces, pues la la respuesta correcta era todas las anteriores y vamos a ver pues en los datos demográficos varias cosas. Entonces, la primera es la incidencia. Dice que el 4% de las mujeres desarrollarán EPI, que eso puede parecer muy poco. Sin embargo, pues de estas mujeres, un alto porcentaje de ese 4% van a ser mujeres jóvenes en edad reproductiva, principalmente mujeres de 19 a 25 años. Y esto es súper importante porque a largo plazo la enfermedad pélvica inflamatoria puede llegar a tener implicaciones sobre la fertilidad. Entonces, se ha visto que una de cada 8 mujeres puede tener dificultad para quedar embarazada después de haber tenido un episodio de enfermedad pélvica inflamatoria. Y si vemos que empieza desde una edad tan temprana, pues las complicaciones a largo plazo serían muy graves, sobre todo para aquellas mujeres que quieren tener hijos. Otra de las secuelas que encontramos va a ser el dolor pélvico crónico y el embarazo ectópico. Esto pues también va muy relacionado con el aumento en los costos
porque pues al tener que trabajar el manejo del dolor pélvico crónico tiene implicaciones laborales, tiene implicaciones en la calidad de la vida de la mujer, y el embarazo ectópico pues también va a tener una cantidad de complicaciones y necesidad de manejo más alto que si diéramos un adecuado manejo inicialmente. En cuanto a la etiología, pues como decíamos, es una enfermedad polimicrobiana. Vamos a tener dos principales agentes etiológicos, el primero que va a ser Neisseria gonorrea y el otro que va a ser Clamidia trachomatis. Estos van a ser los responsables de aproximadamente el 40 al 50% de los casos. También hay que tener en cuenta que hay una cantidad muy alta de enfermedades pélvicas inflamatorias idiopáticas que no se logra aislar un microorganismo. Y otra cosa que quiero resaltar es que en los últimos años la clamidia trachomatis ha ganado mucha importancia. O sea, antes se veía que era más frecuente que fuera por Neisseria gonorrea, pero últimamente los aislamientos de clamidia trachomatis pues han aumentado. Esto hay que tenerlo en cuenta porque se ha visto que la clamidia trachomatis tiene un periodo de latencia más prolongado. ¿Y esto qué quiere decir? Que pues la bacteria puede estar presente y haciendo el daño en el tejido endometrial o en el tejido tubárico, pero no vamos a tener síntomas clínicas y no vamos a poder iniciar un tratamiento temprano. Entonces, esta tiene pues más riesgo de daño tubárico. Y otros microorganismos que se han visto va a ser el Mycobacterium genitalium, que pues últimamente también se ha visto que hay más aislamientos de este. Sin embargo, vamos a ver que al momento del tratamiento no es tan importante, pues no se le da tanta relevancia al momento de escoger el tratamiento. Y los anaerobios, pues que también vamos a ver que hacen parte como de la microbiota natural de la vagina y están relacionados también con la vaginosis bacteriana. Entonces, ahora para entrar a los factores de riesgo, vamos a ver que la edad, lo que hablábamos principalmente en mujeres jóvenes, ¿y esto por qué? Porque las mujeres jóvenes generalmente se menciona mucho que no tienen como la seguridad para exigirle a sus parejas prácticas sexuales seguras. Entonces, muchas veces pues no tienen la libertad para hablar con su pareja de si están con alguien más, de si quieren utilizar condón, no conocen el condón, de más cosas. Entonces, por eso en las adolescentes es muy importante y es más alta pues, la tasa de enfermedad pélvica inflamatoria. También se ha visto que hay una relación entre el inicio de la vida sexual y la incidencia de enfermedad pélvica inflamatoria. Para aquellas mujeres que inician su vida sexual antes de los 15 años, pues es mucho más alta la tasa de esta enfermedad. Y esto va muy de la mano con el número de parejas sexuales. Pues se ha visto también que si una mujer inicia su vida sexual antes de los 15 años, va a tener un mayor, o bueno, si tiene la posibilidad de tener mayor número de parejas sexuales. Y también pues se ha visto que las mujeres jóvenes cambian más frecuentemente de pareja o pueden tener encuentros sexuales casuales de manera más frecuente. Los métodos de planificación, el desuso o el mal uso o el uso inconsistente, como lo quieran entender, de métodos de barrera. Como sabemos, pues el condón es el único método de planificación que nos va a proteger contra las infecciones de transmisión sexual. Entonces puede que muchas veces cuando las mujeres están planificando con otra cosa, dejen de lado el método de barrera y esto también nos aumenta el riesgo. Las duchas vaginales, que esto realmente no es tan prevalente o no es tan común aquí en Colombia, las duchas vaginales, pero en Estados Unidos sí lo mencionan bastante. Y esto es básicamente porque alteran el pH y la microbiota vaginal. Entonces, estas duchas vaginales lo que van a hacer en la microbiota vaginal va a estar el Lactobacillus vaginalis, que es como el que predomina y el que mantiene la normalidad de ese ambiente, pero las duchas vaginales pueden disminuir las cepas de este lactobacillus y permitir que se produzcan otros patógenos que sí nos pueden llegar a causar una enfermedad. Antecedentes súper importante, pues que ya hayan tenido un episodio de enfermedad pélvica inflamatoria, eso es súper importante, o que tengan un antecedente de cualquier enfermedad de transmisión sexual por los mismos factores de riesgo que vemos. O sea, si nos fijamos, estos factores de riesgo son muy similares a los factores de riesgo para
una ITS, y otros encontramos el tabaquismo, el uso de drogas ilícitas y la vaginosis bacteriana, que es muy importante tenerla en cuenta, sobre todo al momento del tratamiento. Ya más adelante vamos a ver por qué. Sin embargo, pues sí se ha visto que muchas veces o es muy frecuente que la mujer tenga enfermedad pélvica inflamatoria y al mismo tiempo tenga vaginosis bacteriana, aunque no se ha logrado establecer una relación de causalidad entre las dos, pero sí es muy frecuente que estén juntas. Algo acá muy pequeño de la fisiopatología. Entonces, lo primero, pues vamos a ver la adquisición del patógeno, sea por vía sexual, digamos. Esto va a causar una alteración de la microbiota y luego vamos a tener un ascenso de estos microorganismos al endometrio. Este ascenso puede ocurrir por adelgazamiento del moco cervical, por las duchas vaginales. También se ha mostrado que las mismas relaciones sexuales, por ejemplo, si yo soy portadora de clamidia y tengo una vida sexual activa, estas relaciones sexuales van a favorecer el ascenso de esos microorganismos. Una vez los microorganismos pues llegan al endometrio, vamos a tener una respuesta inflamatoria a este tejido y vamos a tener traslocación de estos microorganismos a las trompas y a los anexos, que aquí esto es muy importante tenerlo en cuenta porque finalmente va a ser el daño en las trompas el que me va a causar, o el que sí, el que me da el riesgo de infertilidad. Y lo menciona como infertilidad tubárica por varias cosas. La primera es que yo puedo tener alteración de las células ciliares. Entonces, pues, si nos volvemos a la charla de ciclo ovárico, cuando uno ovula y el ovocito pues entra a la trompa, este llega hacia el endometrio por unos movimientos peristálticos y por acción de los cilios. Si yo tengo una alteración en estas células ciliares, pues seguramente el ovocito no va a llegar a donde tiene que llegar y por eso voy a tener un mayor riesgo de embarazos ectópicos, porque se va a quedar en la trompa y no va a llegar al endometrio. Y vamos a tener también, por la respuesta inflamatoria y demás procesos, formación de cicatrices y adherencias, que esto también, pues por el mismo proceso obstructivo, no me va a permitir que el ovocito llegue hacia donde tiene que llegar. Y pues esto también nos explica un poco lo que es el dolor pélvico crónico, porque pues las adherencias pueden ser no únicamente dentro del útero y dentro de las trompas, sino hacia los órganos adyacentes de la cavidad peritoneal. Entonces, ya conociendo la fisiopatología, vamos a hablar de la aproximación inicial, o sea, en la clínica, cómo vamos a ver esto. La enfermedad pélvica inflamatoria tiene un espectro clínico muy amplio, o sea, tenemos desde mujeres asintomáticas hasta mujeres que tienen un dolor severo y compromiso sistémico. El 60% de las mujeres no busca atención médica y es justamente por eso, porque muchas veces pueden tener síntomas atípicos y aquí también quiero hacer como se pasó, quiero hacer como la énfasis en esto, y es que muchas veces estos síntomas atípicos, dispareunia, que es el dolor al tener relaciones sexuales, sangrado anormal o disuria, pueden, uno, pasar desapercibidos por la mujer o dos, pasar desapercibidos por el médico. Porque muchas veces si a usted le consulta a una mujer por disuria, pues seguramente usted lo enfoca de otra forma, lo enfoca como una infección de vías urinarias y realmente no está mal, pero pues se puede estar pasando una EPI. Entonces, por eso es el 60% de las mujeres que no busca o no recibe tratamiento adecuado. Vamos a tener, aparte de los síntomas atípicos que pues siento que es muy importante tenerlos en cuenta, los síntomas leves, que va a ser la mayoría de pacientes que nos van a referir un dolor abdominal en cuadrante superior o dolor pélvico, que es lo más común. Ellas llegan con dolor pélvico. Y pues es importante tener en cuenta también el dolor abdominal en cuadrante superior derecho, porque normalmente cuando a uno le consultan por eso, pues lo que uno piensa es en el hígado, en la vesícula biliar, pero esta presentación no es tan infrecuente. Entonces, ¿por qué va a ocurrir este dolor abdominal en el cuadrante superior derecho? Porque se forman adherencias y estas adherencias muchas veces pueden involucrar la cápsula hepática. Y cuando ocurre ese compromiso, es lo que vamos a conocer como el síndrome de Fitzhugh-Curtis.
Esto suena súper infrecuente, pero en realidad no lo es. Se describe en la literatura que hay una incidencia de una de cada 4 mujeres nos va a llegar con esta presentación clínica, o sea, con dolor en cuadrante superior derecho, que yo siento que es bastante. Entonces, es importante tenerlo en cuenta, no dejarlo pasar. Y finalmente, pues los síntomas sistémicos que ya pues, nos van a dar más indicios y también nos van a ayudar al momento del tratamiento, que sería fiebre, náuseas y vómito, el compromiso sistémico. El examen físico, pues recalcar que debemos hacer un examen físico completo. También la anamnesis, pues no dejarla de lado, no es porque como estamos hablando de patología ginecológica vamos a dejarlo de más de lado, sino hacer una aproximación inicial pues muy amplia el interrogatorio, preguntar por el inicio de la vida sexual, por los factores de riesgo, por el método de planificación, por todo eso que venimos hablando. Y pues ya al momento de llegar al examen físico, súper importante evaluar el abdomen completo, o sea, no únicamente irse hacia la parte pélvica, sino el abdomen completo, por lo que ya vimos, hacer, utilizar el espéculo para ver si el cervix está friable o si hay presencia de descarga purulenta. La friabilidad es el que usted ve el cervix como muy rojo y edematoso y que sangra fácilmente. Esto es importante porque, pues, el cervix uno lo puede ver, o sea, usted con el espéculo puede ver el cervix, puede ver que está comprometido, puede ver que hay una descarga purulenta y se ha mostrado que la cervicitis está muy relacionada con la endometritis y la salpingitis. ¿Esto qué quiere decir? Pues uno en la consulta como que no puede ver el endometrio ni las trompas ni los anexos de la mujer, pero sí puede ver el cervix. Entonces, si usted tiene un cuadro clínico sugestivo, una mujer con factores de riesgo y le ve el cervix pues comprometido, lo más seguro es que la mujer tenga una enfermedad pélvica inflamatoria. Entonces, este nos sirve mucho para guiar el diagnóstico. Y por último, el examen pélvico bimanual, para valorar la sensibilidad a la movilización cervical y de anexos y pues ver si a la palpación tenemos sensación de masa uterina o de masa anexial. Entonces, el diagnóstico, aquí quiero hacer otra pregunta que les va a salir ya. Entonces, aquí les quiero preguntar, el diagnóstico de EPI es principalmente imagenológico y de exclusión, clínico e imagenológico o clínico y de exclusión. Piénsenlo muy bien. Igual ya vamos a hablar de eso, pero esto es muy importante tenerlo en cuenta para la vida. Bueno, entonces la respuesta correcta es que es un diagnóstico clínico y de exclusión. Y esto es importante porque vamos a ver que como es una enfermedad que no podemos dejar pasar, a la que le tenemos que dar tratamiento, vamos a tener unos criterios diagnósticos muy amplios. Entonces, por eso tiene que ser un diagnóstico de exclusión. Y desde el comienzo lo dice, estos son los criterios clínicos del CDC. Dice dolor abdominal bajo, que no se explique por otra causa. O sea, usted ya quitó del diagnóstico una apendicitis, una torsión ovárica, otras cosas que le puedan causar un dolor abdominal o pélvico. Más alguna de estas tres, que si nos fijamos es lo mismo que estábamos buscando el examen físico, que tenga dolor a la movilización cervical, que tenga sensibilidad uterina o anexial o que yo tenga una sensibilidad de masa. Entonces, pues lo que les digo, súper importante, altamente sensibles. Y pues el diagnóstico es clínico. Si usted tiene ya, en este momento, usted ya puede hacer su diagnóstico, ya tiene los factores de riesgo, tiene el examen físico y ya descartó otras posibles etiologías, entonces ya podríamos hablar de un diagnóstico. Otros parámetros que me aumentan la especificidad, no, bueno, espérense, aquí voy a hacer otra pequeña votación. Entonces acá, listo. Los paraclínicos e imágenes son necesarios para establecer un diagnóstico de EPI verdadero o falso, aunque creo que ya les di la respuesta, pero bueno, no importa.
Bueno, entonces pues la respuesta es falso, por lo que hablamos que el diagnóstico es clínico. No tenemos la necesidad de hacer imágenes, las imágenes las podemos utilizar más adelante, ya veremos para qué. Pero pues también tenemos otros factores pues, que nos pueden dar buenos indicios de una EPI. Entonces, que puede ser el compromiso sistémico, que la paciente tenga fiebre, la descarga vaginal mucopurulenta. Esta microscopía, el wet prep, lo llaman, que es básicamente coger esa muestra cervical y ponerla en solución salina y luego ponerla al microscopio. Es Tiene un valor predictivo negativo del 95%. Eso nosotros aquí en Colombia no lo tenemos, pero es muy importante y es muy bueno porque esto del valor predictivo negativo, ¿qué quiere decir? Que si yo veo esa muestra al microscopio y no tengo ni leucocitos, ni veo, a veces dicen que se pueden identificar también los microorganismos de vaginosis bacteriana. Si yo tengo este examen completamente normal, pues lo mejor es que yo reoriente mi diagnóstico hacia otra cosa, ¿sí? Porque muy seguramente no será. Entonces, esa es muy importante, pero no la tenemos acá en Colombia. Otros son los reactantes de fase aguda, hablan puntualmente de la velocidad de sedimentación que sea mayor a 15 y pues que yo tenga ya identificación del patógeno, un aislamiento de Neisseria o de clamidia. Y entonces, pues sí, cuando el wet prep nos da negativo, pues podemos pensar en diagnósticos diferenciales, que podríamos ser apendicitis, una torsión ovárica, un embarazo ectópico, endometriosis o gastroenteritis, que son otras cosas que me podrían también estar causando una sintomatología similar. Y estos criterios que son altamente específicos, vamos a hablar aquí, estos dos que tienen la estrella son el gold standard. Hablamos de la biopsia endometrial y de hallazgos laparoscópicos que indiquen salpingitis. Esto no se hace, o sea, esto es más que todo pues para los estudios que se realizan. Esto pues en la práctica clínica uno no le hace la laparoscopia a una mujer para diagnosticar enfermedad pélvica inflamatoria, pero sí es importante tener en cuenta que cuando uno está realizando la laparoscopia, pues de una vez está indicada la toma de la biopsia, porque muchas veces la única manifestación que vamos a tener va a ser endometriosis, y la endometriosis pues la vamos a ver por medio de la biopsia. Y los otros dos, que también son altamente específicos, van a ser la ecografía transvaginal o la resonancia magnética, que en esta lo que vamos a ver prácticamente es el engrosamiento de las paredes tubáricas o que haya presencia de líquido que sean edematosas. Y el Doppler, que este sí menos que se hace, que muestre hiperemia en las trompas, porque pues eso nos muestra que hay una actividad aumentada en esa zona. Ya para pasar al tratamiento, entonces, bueno, aquí les quiero hacer otra pregunta del tratamiento. Listo. Entonces, bueno, vamos a tener, pues, para iniciar el tratamiento, primero debemos tener ya el diagnóstico súper confirmado. También es importante que ustedes al momento de establecer un diagnóstico clínico, como estas personas tienen factores o, bueno, conductas de riesgo, conductas sexuales de riesgo, es importante siempre tomar otras pruebas para otras infecciones de transmisión sexual, como lo son VIH, hepatitis B y sífilis. Siempre porque pues una vez uno tiene esos pacientes, es mejor identificarlos y tratarles todos a tiempo. Y vamos a ver, pues el manejo puede ser ambulatorio o hospitalario, pero entonces antes de eso, quiero hacerles esta pregunta. Cuando yo inicio el tratamiento antibiótico adecuado para EPI, espero una mejoría clínica ¿al cuánto tiempo? ¿A las 24 horas, a las 48 horas, a las 72 horas? ¿O no tengo un tiempo estipulado para realizar este control? Bueno, entonces la respuesta correcta es a las 72 horas. Y esto, pues es muy importante porque cuando ustedes van a tratar pacientes ambulatorios, tienen que hacerle seguimiento a las 72 horas. Si de pronto cuando está en hospitalización, pues usted lo monitorea constantemente, pero cuando es un manejo ambulatorio, es importante citarlo las 72 horas para ver cómo ha evolucionado la enfermedad.
Entonces, criterios de hospitalización. Lo primero, pues, es que no se descarte una urgencia quirúrgica. Vimos que dentro de los diagnósticos diferenciales está una apendicitis, una torsión ovárica, un embarazo ectópico. Entonces, todas estas cosas es importante monitorizarlas por lo menos 24 horas si yo no estoy seguro para saber qué está pasando y que no vaya a ser nada grave. Entonces, por ejemplo, si es un ectópico, que yo lo vaya a mandar con manejo ambulatorio y que la señora después resulte con una ruptura de una trompa porque era un ectópico y no una enfermedad pélvica inflamatoria. Sospecha de pobre adherencia al tratamiento, esto también es muy importante, sobre todo por las pacientes que vamos a tener con esta enfermedad. Pues uno de los factores de riesgo que mencionan en la guía colombiana es el sexo comercial, o sea, las trabajadoras sexuales, y pues ellas generalmente no tienen buena adherencia al tratamiento por muchas cosas, por las dificultades que tienen para el acceso al sistema de salud, por las dificultades para conseguir los medicamentos, porque muchas veces no creen en eso, y lo mismo también las adolescentes, pues muchas veces como la salud reproductiva y sexual no les interesa tanto y no le dan la importancia pues que merecen. Entonces es muy importante identificar esto. Otra cosa que debemos tener en cuenta es que el paciente pues no esté tolerando vía oral, que tenga un compromiso sistémico muy severo, que yo tenga presencia de fiebre, náuseas o vómito. Esto en el caso de los pacientes ambulatorios, pues que haya una ausencia de mejoría clínica a las 72 horas o empeoramiento de los síntomas. Y mejoría clínica, ¿qué va a hacer? Pues que si la paciente estaba haciendo fiebre, siga haciendo fiebre, que si tenía leucocitosis, siga igual con los leucocitos elevadísimos. Entonces uno busca, puede que no haya resolución completa, pero sí que haya por lo menos una disminución de los síntomas. Y la otra, pues es que yo tenga ya o una sospecha muy alta o una confirmación de un absceso tubovario. Entonces, bueno, ya vimos si vamos a tratar a nuestro paciente de manera ambulatoria o intrahospitalaria y pues tenemos que iniciar el manejo antibiótico. Entonces vamos a tener dos esquemas, el ambulatorio que va a ser por vía intramuscular o por vía oral y el intrahospitalario que pues va a ser intravenoso. Entonces, este es el esquema antibiótico que sugiere el CDC. Si ustedes revisan las guías de práctica clínica de Colombia, las guías del ministerio y las de FECOLSOC, ellas no dicen que utilizar ceftriaxona, sino utilizar cefexime, pero eso es porque estos criterios son del 2015, son un poquito viejitos, pero son los últimos que han salido. Y las guías del ministerio y las de FECOLSOC son de 2013, que se basaron en las de 2010 del CDC, entonces por eso están desactualizadas, pero no se vayan a confundir, nos guiamos por las del CDC que dicen ceftriaxona 250 miligramos intramuscular, una dosis única, más doxiciclina 100 miligramos vía oral cada 12 horas hasta completar los 14 días. Nos dan también la opción de utilizar cefoxitin en vez de ceftriaxona, 2 gramos intramuscular también dosis única, y en el CDC dice que se puede utilizar con o sin metronidazol. Sin embargo, en la práctica clínica se prefiere adicionar siempre metronidazol. Este es para el cubrimiento de bacterias anaerobias y pues es por lo que mencionamos al comienzo de la charla de la vaginosis bacteriana. Hay alta frecuencia de vaginosis bacteriana concomitante con enfermedad pélvica inflamatoria y pues también en los abscesos. Entonces es mejor garantizar un cubrimiento para los tres, o sea, mejor, pues sí, mejor cubrir los anaerobios desde el comienzo, adicionando metronidazol 500 miligramos vía oral, aquí quedó la I mal puesta, vía oral, cada 12 horas por 14 días. Por 14 días. Y el manejo intrahospitalario, vamos a ver que nos dan un esquema de cefotetán o de cefoxitin intravenoso cada 12 horas más doxiciclina. La doxiciclina nos da la opción de ponerla vía oral o intravenosa. Si el paciente está tolerando vía oral, es mejor darle vía oral porque la doxiciclina intravenosa, uno, describen que es muy dolorosa, cuando la pasan es muy dolorosa y es incómodo para el paciente,
Y dos, está asociado a flebitis. Entonces, es mejor si el paciente tolera vía oral, darse la vía oral. La biodisponibilidad es muy buena, es casi que la misma que si uno la pasa intravenosa. Y también nos dan el esquema de clindamicina, gentamicina, con la respectiva dosis de carga de la gentamicina. Esto, pues, en dos escenarios. Uno, que yo no tenga disponibilidad de cefotetán ni de cefoxitin, que solo tenga clinda y genta. Y la otra, pues que yo tenga una sospecha alta que el paciente me vaya a hacer una reacción cruzada por alergia a las penicilinas. Recordemos que estos dos grupos de antibióticos, pues ambos son beta-lactámicos, entonces tienen el riesgo de si mi paciente es alérgico a las penicilinas, puede tener el riesgo de hacer alergia también a las cefalosporinas. Y este no nos da un tiempo de manejo como puntual, no nos dice 14 días, 2 días, porque esto depende de la evolución clínica del paciente. Lo que sí debemos tener en cuenta es que yo continúo el manejo intravenoso de 24 a 48 horas después de la mejoría clínica del paciente. Entonces, mismo ejemplo, si yo tengo una paciente que tiene la BCG elevada, PCR elevada, leucocitosis y está haciendo fiebre, y a los 3 días ya no me volvió a hacer fiebre y yo veo que el cuadro hemático ya está normal, pues yo le completo 24 o 48 horas más de antibiótico intravenoso y ya puedo hacer el cambio a un manejo ambulatorio por vía oral, hasta completar los 14 días ahí sí. ¿Listo? Entonces, bueno, ya vimos lo del inicio del manejo antibiótico, lo del control a las 72 horas y aquí les voy a hacer la última pregunta. A ver, ¿dónde está esto? Creo que ya. Entonces, usted debería sospechar un absceso tubovárico en pacientes que no presentan mejoría clínica a las 72 horas, presentan vaginosis bacteriana concomitante, usted palpa o identifica una masa anexial por ecografía o todas las anteriores. Bueno, entonces, finalizar la votación. Y la respuesta correcta va a ser todas las anteriores. Por eso es importante el control a las 72 horas, porque si mi paciente no ha mejorado, seguramente yo tengo un absceso tubovárico y pues ahí tengo que afinar un poco más. Si le estoy dando un manejo ambulatorio, pues tengo que hospitalizarlo y ser más cuidadoso con el manejo que le voy a dar, pues dependiendo del compromiso, de los síntomas y del tamaño del absceso, voy a ver si lo llevo a drenaje o no. Y ya después del control a las 72 horas, lo último que debemos tener en cuenta, último pero no menos importante, es el seguimiento y tratamiento a la pareja. Entonces, ¿cómo va a ser este tratamiento? Debemos tratar a todos los contactos sexuales que haya tenido la persona en los últimos 60 días. Si la persona lleva más de 60 días sin tener relaciones sexuales, tenemos que buscar a la última pareja que tuvo. Y pues dependiendo del microorganismo que yo esté sospechando o que yo haya identificado, voy a dar tratamiento. El beneficio o la ventaja de estos tratamientos es que son tratamientos de dosis únicas, entonces pues nos garantiza como, pues no va a haber pobre adherencia al tratamiento porque es una dosis única. Entonces si sospecho una infección gonocóxica, puedo dar ceftriaxona 500 miligramos intramuscular, dosis única, más 1 gramo de acitromicina por vía oral, dosis única. Y si sospecho una infección por clamidia, puedo dar acitromicina, 1 gramo vía oral o doxiciclina, 100 miligramos vía oral cada 12 horas por 7 días. Pues hago aquí la salvedad que se prefiere la acitromicina por el tema que es dosis única y muchas veces lo que se hace es dar el esquema de ceftriaxona más acitromicina porque porque este esquema me cubre más para los dos, ¿sí? Para clamidia y para gonorrea cuando yo no tenga la certeza de cuál de los dos fue el que me causó el cuadro clínico. Entonces, este es como el mini resumen de lo que debemos tener en cuenta de los puntos clave al momento del tratamiento de estos pacientes. Y ya para terminar, algunas consideraciones especiales.
Entonces, el primero van a ser las pacientes que planifican con un dispositivo intrauterino. En las guías no está indicado su retiro inmediato, sin embargo, en la práctica clínica sí se retira. O sea, en las guías como que les dan un chance de las 72 horas a ver si mejora o no mejora, y ahí sí se lo retiran, pero pues en la práctica clínica se prefiere retirarlo de una vez. Aquí también hago la salvedad que si yo retiro el dispositivo intrauterino, pues tengo que asesorar a la paciente para que inicie otro método de planificación sexual, y que si la paciente desea volverse a implantar un dispositivo intrauterino, debo esperar 3 meses para poder volverlo a implantar. Los 3 meses de donde salen en otros países que no son Colombia, en Estados Unidos, por ejemplo, se hace un seguimiento a los 2 o 3 meses con una prueba rápida para gonorrea o para clamidia. Si la prueba es negativa, pues yo ya sé que mi paciente quedó bien tratada y le puedo poner el DIU. Entonces, por eso sale ese periodo de espera de los 3 meses. Aquí en Colombia, pues no se hace eso, pero es importante tenerlo en cuenta. Y lo otro, pues es que en Estados Unidos también hacen ¿pruebas de qué? Las mismas pruebas rápidas al momento de insertar el DIU, en caso de, porque el DIU como tal no tiene el riesgo de enfermedad pélvica inflamatoria, pero de pronto la instrumentación del cervix y del endometrio sí. Entonces pues es importante tener ese tamizaje. Aquí en Colombia tristemente no lo tenemos, solamente se hace la prueba de embarazo antes de insertarlo. En los pacientes VIH positivos, pues no se ha visto como diferencias o necesidad de un esquema antibiótico diferente. Ellos responden muy bien al que está planteado por el CDC. Lo único es que pues tienen más riesgo de hacer absceso tubovárico y de una presentación más severa de la enfermedad, pero, pero no nada especial, por así decirlo. Y en mujeres posmenopáusicas, esto es muy importante, en toda mujer posmenopáusica que yo le haga un diagnóstico de EPI, tengo que hacerle también estudio y seguimiento para malignidad. ¿Por qué? Porque en un estudio que hicieron se vio que el 40% de las mujeres posmenopáusicas a las que se les diagnosticaba con EPI tenían una relación o un hallazgo, una biopsia que mostraba malignidad. Entonces, 40% pues es un porcentaje bastante alto cuando estamos hablando de algo que puede ser un cáncer. Y ya pues para terminar, las conclusiones: que se debe sospechar en toda mujer en edad reproductiva con síntomas sugestivos, cuando ya pues tener en cuenta que es un diagnóstico de exclusión, garantizar el tratamiento oportuno, dado los potenciales efectos sobre la fertilidad. Vimos que es algo que pues se puede tratar muy bien, generalmente tiene un buen desenlace clínico, pero si no lo tratamos a tiempo puede ser terrible para la salud reproductiva de la mujer. El diagnóstico es clínico, no se recomiendan intervenciones invasivas, generalmente no se hacen imágenes, o sea, las imágenes ni siquiera se hacen al comienzo, sino cuando yo sospecho ya un absceso o algo más complicado, menos una biopsia y una laparoscopia para diagnosticar una EPI, no. Se debe garantizar identificación y tratamiento oportuno a los contactos sexuales, también súper importante. Aparte, pues, aquí resaltar la importancia como de la educación, ¿no? Sobre las prácticas, sobre pues el uso del condón, la abstinencia, etcétera, 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 que pues también va a disminuir el riesgo de estos pacientes de recaer. Y bueno, ahí está, realizar educación sobre las prácticas sexuales de riesgo. Y eso sería todo. Muchísimas gracias a todos por asistir, por escucharme, a la doctora Yaisa por acompañarnos también. No sé si alguien tenga una pregunta. Este es el momento de realizar preguntas, y si no, pues podemos dar por finalizada la sesión. Bueno, mientras nos cuentan si tienen preguntas, antes que nada agradecerle a Erika por la revisión del tema, excelente revisión. Solamente les quería hacer una salvedad respecto a lo de la biopsia endometrial y la realización de la paroscopia. La hacemos cuando tenemos una paciente en un estudio de infertilidad, con una sospecha de infertilidad de origen tubárico, y pues lo hacemos sobre todo en ese contexto y, como dijo Erika claramente, no para diagnosticar de primera vez una enfermedad pélvica inflamatoria, entonces para que lo tengan en cuenta. Listo, muchas gracias, doctora. Pues creo que no hay preguntas.
Entonces podemos dar por terminada la sesión. Muchas gracias nuevamente a todos por asistir. Igual que cualquier cosa, pues me pueden escribir a mí por interno si les da pena preguntar por acá. Y ya eso sería todo. Muchas gracias a la doctora también por su apoyo y participación en la charla. Que tengan Gracias feliz a noche. todos por asistir y espero que les haya quedado muy claro el tema.